Buenas tardes a todos. Me es muy grato estar aquí moderando esta mesa. Agradezco mucho la invitación de la doctora Marta Montemayor Aceves, que es la secretaria académica y la organizadora de estas jornadas virtuales las que se respira de verdad. Muchas gracias, Marta, por esta oportunidad y agradecer también el enorme trabajo del ingeniero Arturo Hernández Aparicio, que es jefe de departamento de cómputo, que pues nos hace posible estar en contacto en estos momentos difíciles, ¿no? Para evitar cualquier contagio. Presento en esta mesa de Mito y Utopía en la música latinoamericana, conferencia magistral del doctor David García Pérez. Y bueno, me permito presentarlo desde el conocimiento que fue mi tutor de las tesis de maestría y doctorado. Y pues lo conozco a él desde su publicación de la primera que leí fue esta de Morir en Comala, mitocrítica de la muerte, la narrativa de Juan Rulfo y toda esa trayectoria que viene elaborando hasta la tradición clásica en Latinoamérica. Y pues sin más, cedo la palabra para que después tengamos un tiempo de preguntas, de intercambio de diálogo. Gracias, doctor. Bien, buenas tardes. Espero que se escuche bien y cualquier desaguisado tecnológico será mi culpa y de ninguna manera de nadie más, porque yo no puedo manejar o no sé manejar estas cosas. Que hablando de lo latinoamericano y de todas estas cuestiones de la literatura y de la magia y la realidad latinoamericana, y pensando en García Márquez, que diremos algo de él, pues García Márquez quizás si viviera diría estas son cosas del demonio. Entonces yo muy en esa tesitura de lo García Marquiano, pues me parece que todas esas cuestiones de la tecnología a veces escapan a las limitaciones, a estas limitaciones que uno tiene con la tecnología, pero igualmente quiero agradecer a los organizadores, especialmente a la doctora Martelena Montemayor Aceves por haberme invitado a participar en estas jornadas que durante las últimas semanas ha venido organizando de manera muy ardua y claro, a quienes la han acompañado, ¿no? en este trabajo. El título, pues, de esta presentación, para algunos que pues saben que estoy en clásicas dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que tiene que hacer? Vamos a tratar de explicar un poco desde el principio y para no perder más tiempo, voy a seguir mejor el texto. ¿Qué tienen en común las ranas de Aristófanes y el vallenato La Tierra del Olvido de Carlos Vives? Con esta pregunta introductoria pretendemos hacer una reflexión sobre el carácter utópico de algunas piezas musicales latinoamericanas que por diversas razones muestran algún indicio que directa o indirectamente y consciente o inconscientemente marcan un punto de contacto con los antiguos mitos griegos recogidos en su literatura. En Las ranas, el viaje que emprende Dionisos al Hades tiene como fin buscar a Eurípides para devolverlo a la vida, pues el teatro ateniense se ha quedado sin poetas que valgan la pena y ya muertos Esquilo, Sófocles y el mismo Eurípides, las tragedias carecen de valor, dice el poeta cómico, son de mala factura y malas copias hechas sobre las obras de estos tres poetas. Uno de los tópicos que pueblan la comedia aristofánica es el viaje a otro espacio, hecho que implica una escapatoria, un alejamiento o incluso la exclusión. Y lo que priva sobre todo en este mecanismo es la imaginación que crea otros espacios, otra geografía que implica la metamorfosis del sujeto y de su contexto. Se trata de la edificación de un mundo alterno que en general es imaginado como un espacio mejor para vivir que aquel del que el sujeto quiere apartarse. Como en la idea del nostos homérico, el regreso, la vuelta,
hay una añoranza por un tiempo y un espacio ya idos, que semióticamente aquí vamos a seguir la teoría de Lotman y que Lotman llama semiosfera. E incluso dentro de la posibilidad ficcional que brinda el imaginario poético, ese mismo sentimiento, el sentimiento de nostos, ¿no? De ahí viene nuestra palabra luego nostalgia, el dolor por la vuelta, por el regreso. Este mismo sentimiento, digo, se proyecta en el futuro. Y en la literatura latinoamérica tenemos construcciones de ese tipo de ficción de una alta factura. Pensemos simplemente en los recuerdos del porvenir de Elena Garro, por ejemplo. Entonces, el personaje inventa una realidad alterna, generalmente de corte sociopolítico, para lograr que la sociedad perviva, como en el caso de Lisístrata y de Asamblea de Mujeres. Comedia esta última que presenta una condición de gobierno novedosa que bien puede llamarse comunismo con las salvedades del caso, o el inverosímil regreso de Demos a su juventud, la edad dorada del pueblo, antes de la corrupción de los demagogos, en el marco de la democracia ateniense, según la propuesta en otra comedia aristofánica, que es la de los caballeros. En suma, en toda esta producción aristofánica está presente la concepción muy clara de la utopía sin ser llamada así. Quizá la cultura de la Grecia antigua, en efecto, estaba acostumbrada a este tipo de construcciones poéticas como la utopía y la metamorfosis, a tal punto que no había necesidad de asignarles una palabra, de darles un concepto como tal. Ya desde la poesía homérica está presente en el imaginario épico la construcción utópica, tal como se constata en diversos pasajes del viaje de Odiseo, por ejemplo, en la idílica Ea, donde habita Circe, una isla exuberante en vegetación, y en donde la vida transcurre sin mayor preocupación una vez que la diosa es dominada por el hijo de Laertes. O el pueblo de los cíclopes, que no conoce de asambleas ni de instituciones como la Xenia, tan relevante dada la condición de viajero de Odiseo y de sus huestes, y que hoy, con la aguda migración que estamos observando en nuestro mundo, merece una relectura desde esta perspectiva y bajo la óptica de la teoría política de los antiguos griegos. Ni del trabajo del campo para obtener el sustento, pues este es en mayor parte dado a los cíclopes sin necesidad de trabajar. Así pues, basta una mirada a ciertas descripciones homéricas que lindan con una visión cosmogónica y de una economía primaria, hasta llegar a una interpretación aristofánica del espacio político inventado, donde la sexualidad y la política son ejes de la construcción social, para darnos cuenta de que, sin recibir nunca esta denominación específica, la utopía, en su sentido pleno, existía ya en el imaginario poético de la antigüedad griega. El término utopía, como sabemos, nace de la ficción renacentista, cuando Moro denominó así una isla inventada como contraste de la sociedad europea de su tiempo, pues el sistema político de ese lugar y los aspectos sociales derivados de tal construcción distaban sobremanera de las estructuras sociales conocidas en ese momento y criticados en general por los humanistas del Renacimiento. De acuerdo con Moro, las costumbres y las instituciones de los utopianos hacían de ese lugar un espacio cercano a la idealización de sociedades pergeñadas, por ejemplo, por Platón en su República, según algunos estudiosos. Pero también, creo, es apreciable la influencia aristofánica e incluso la homérica, pues baste como ejemplo el observar cómo Rafael Itlodaeus, el viajero que vuelve a Europa después de haber vivido en utopía, un regreso pues al mundo real, deja constancia de lo observado y lo experimentado en ese espacio alterno y guarda similitudes narratológicas con Odiseo. La utopía pergeñada por Moro es también resultado de los descubrimientos geográficos de la época, el encuentro de otras latitudes fuera de Europa, una región acotada en muchos sentidos en ese entonces, inspiró la abstracción de una sociedad proyectada en un espacio en el que todo estaba por construirse, de manera que el mismo ser humano podía ser objeto de una metamorfosis. Ni siquiera en el molde renacentista, que no era más que la continuación de una tradición cultural anquilosada que deseaba escapar de sí misma,
podía ya dar de sí para esa sociedad. De acuerdo con esta idealización, la sociedad podía ser transformada si el individuo sufría una metamorfosis que se sintetiza en los ideales de ese humanismo. No obstante, de esa misma circunstancia proviene la incomprensión de las tierras desconocidas por el europeo, y por cierto que hoy estamos a 12 de octubre, y que quería entender a fuerza de sus cartabones culturales. No se podía hacer de otra manera. Así siempre ha sido, así será sin duda en el futuro, y el modelo de ese proceso lo tenemos ya desde el viaje de Odiseo. Pues este héroe fue el primer traductor cultural en Occidente, en razón de que los contextos y sus personajes por los que atravesó al regresar a Ítaca, etc., fueron narrados mediante una traducción cultural que estaba determinada por los ejes de las costumbres, del modo de entender el mundo y por las categorías e instituciones sociales de los aqueos. Por ello, la traducción cultural de un pueblo como el de los cíclopes resultaba para el auditorio homérico una especie de relato fuera de toda proporción de acuerdo con su semiosfera. Entonces, el español llegado a estas tierras de modo semejante, pero guardadas todas las distancias con el caso homérico, escribía sus crónicas para los lectores ultramarinos con la novedad y la sorpresa de tierras, habitantes, naturalezas y formas distintas y muy alejadas del monte medieval aún vigente. Y a causa de ese extravío que hizo que los europeos llegaran a estas tierras, fue que tanto en términos económicos, pero también por la razón impensable de entrar en contacto con otras tierras, se dio un paso decisivo para imaginar un lugar hecho a imagen y semejanza de la utopía europea. Para decirlo con el historiador Edmundo O'Gorman, no hubo descubrimiento de América. Ese continente fue inventado. Es decir, el europeo creó una utopía porque necesitaba nombrar una realidad que no cabía en su imaginación. Quizá con Descartes se pueda comprender que Europa anhelaba la cientificidad del pensamiento para que el hombre fuera el regulador y la medida de la naturaleza. Sin embargo, estas tierras no estaban hechas ni para el tomismo, ni para el cartesianismo, ni para la ilustración. Simplemente la realidad era muy otra y los cronistas no poseían ni el lenguaje ni las estructuras narrativas para contar lo visto. Y quizá por ello, O'Gorman tiene razón en parte o en gran parte en esta tesis. América no fue un descubrimiento, fue una invención. En este punto hay que aclarar que lo que estamos aquí exponiendo no es una examinación historicista, sino un ejercicio para llegar, como trataremos más adelante, a la comprensión de cierta utopía vigente aún en nuestros días y que responde a una larguísima tradición en el pensamiento occidental. La aclaración es pertinente para explicar que Moro construyó la utopía como evasión, nacida en la ilusión de un nuevo mundo, pero la imposición cultural hizo que la utopía se tornara en otra cosa, menos en utopía. Aquí conviene aclarar esta discusión que tienen también los estudiosos sobre si utopía es el no lugar o es el buen lugar, ¿no? La eutopía o la utopía. Como quiera que sea, se trataba de vislumbrar a ese nuevo mundo y crearlo, ¿no?, a imagen y semejanza de esos cartabones que traían los europeos. El individuo resultante, después de todo ese proceso histórico que obviamente aquí no vamos a exponer, tampoco viene al caso, aquel que no era pues ni de allá, pero tampoco de aquí, es el eslabón que continuó la utopía, pero ya con otra esencia que se puede simplificar en el anhelo libertario que cobró vida en las luchas de independencia durante el siglo XIX. Suele suceder que la historia general presenta una visión a veces reducida de los empeños por hallar la libertad. El asunto es mucho más complejo, me parece, tanto como variopinto es el mosaico etnológico, de lo que con el paso del tiempo fue definiéndose como Latinoamérica. Otra vez, después de las independencias, la utopía emergía en pensadores como Martí, como Rodó, y ya entrado el siglo XX, con Vasconcelos y su raza cósmica.
El pensamiento utópico en el siglo XX latinoamericano floreció en la medida en la que el sujeto literario, también resultante de todo ese proceso, perfiló la búsqueda del tiempo y del espacio perdidos a raíz de la presencia de lo europeo, aquel que se nutría de la vastedad cultural de los pueblos acrisolados en lo latinoamericano, aquel que deseaba definir la esencia de estas tierras nunca acabadas de nombrar y de narrar, aquel que deseaba encontrar la fórmula que atrapara la inconmensurable naturaleza de un continente siempre a punto de ser inventado. De la canaima de gallegos en donde el Orinoco y su selva compiten con el desbordamiento de la ambición humana, hasta llegar a 100 años de soledad de García Márquez, principio y fin de la humanidad creada y sostenida a punta de mitos, pasando por los recuerdos del porvenir de Elena Garro, novela en la que el futuro es pasado, tiempo del mito que pretende crear un presente que no puede asirse por la crudeza de la guerra cristera. La utopía cruza de cabo a rabo la necesidad de abarcar la naturaleza física y humana para asentarla en el espacio aparentemente inventado. Y digo aparentemente inventado porque también las categorías culturales con las que se nombra esta, basta recordar aquello del realismo mágico, pues son fórmulas o son definiciones que no dicen luego mucho acerca de lo propiamente utópico, mitológico, en ese sentido latinoamericano. Y a veces son etiquetas que se ponen pues para esa cultura centralizada, ¿no? Centralizada me refiero al europeo. Quizá en el fondo no se trata de una utopía en sí, por eso la aclaración, sino que el europeo, siguiendo otra vez a O'Gorman, hizo pensar desde el siglo XV que de eso se trataba, de escapar de un mundo hecho a su imagen y semejanza. Pero por el contrario, en estas tierras, el individuo era ese individuo que siempre es el resultado de toda esa tradición, era parte integral de esa realidad y no un ente ajeno. Por ello, en el imaginario latinoamericano, no sorprende que un árbol se seca cuando se conversa abrazado con él, echando sobre él todas las cuitas. No es causa de asombro que una mujer se eleve al cielo en olor de santidad, llevándose las sábanas recién lavadas y a punto de colgar al sol. No hay miedo en conversar con los muertos para reconstruir la historia de los vivos, o mejor aún, de quienes creen que están vivos. Sin aludir pues a la historia así en ese sentido científico profundo, y sin embargo trayendo a colación nuevamente la tesis de O'Gorman, América, repito, fue un invento de Europa, y a partir de esa invención, de esa utopía, la tradición literaria cultivó desde siempre en estas tierras el relato que busca volver a ese tiempo y a ese espacio primigenios. Pues bien, de manera análoga, y baste todo esto dicho hasta acá como una introducción, larga introducción, pero más bien como una premisa, la música ha sido un crisol en el que se ha fundido también la imagen utópica de Latinoamérica. Empezábamos con una pregunta que repito: ¿qué hay en común entre las ranas de Aristófanes y la tierra del olvido de Carlos Vives? Además de lo ya indicado, líneas arriba, parecería que el músico colombiano tradujo parte del verso 186 de dicha comedia. 3 palabras que en griego dice, to lethesperio, que significa en efecto la tierra del olvido, en referencia en el texto aristofánico y en general, en donde aparece este sintagma en los textos griegos, para referirse al inframundo, un lugar donde no existe memoria, ¿no? Veamos que la palabra o la raíz que conforma lethes tiene que ver también con aletheia. Aletheia es alejarse del olvido, ¿no? Entonces, en este sentido preciso, lethes, que es el olvido, en esa aplicación al inframundo, pues a lo que se refiere es que estos muertos, estos que habitan ahí, en efecto, pues ya no tienen memoria, han caído en el olvido. No en el sentido de los lotófagos de la Odisea, quienes carecían en vida de la posibilidad de recordar cualquier cosa, y en consecuencia carecían de historia, por cierto, sino como metáfora para aludir justamente al lugar de los muertos. Y si bien ambos espacios
son imaginados de manera muy diferente, pues el primero alude a la muerte tal cual, mientras que el vallenato referido es un canto a la vida en el que incluso se colige como conjuro contra la muerte. Pero a pesar de la diferencia, ambas son utopías, pues la comedia aristofánica hace eco de la creencia de que al llegar a la muerte, el individuo deja de sufrir, pues todo aquello que resulta pesado en la vida desaparece. El lugar donde habita la muerte marca el cese de todo mal. Dice Carón dirigiéndose a Dionisos: ¿Quién se dirige a los lugares de reposo fuera de males y de preocupaciones? ¿Quién va a la tierra del olvido, toletes pedío, o a las vedijas del asno, o a los cerberios, o a los cuervos, o al ténaro? Hasta ahí la cita. Todas estas alusiones, concretas y metafóricas, invención cómicamente aristofánica, apuntan claramente al inframundo a través de un camino arduo, pero salpicado también de imágenes utópicas, siendo el inframundo también una utopía. Y por supuesto del ingrediente de lo risible, pues como le explica Heracles a Dioniso, llegará un punto donde, cito, te envolverá un aire de flautas y verás una luz bellísima como aquí, y bosques de mirtos, cofradías bienaventuradas de hombres y mujeres, y mucho batir de palmas. Hasta ahí la cita. El inframundo fue imaginado como resultado de esa combinación en la comedia de bienes y males, pero lo que prevalece es la creencia de que el muerto se desprende del sufrimiento de vivir al caer en una suerte de ensoñación, en el olvido como tal. En suma, el inframundo también es una utopía. Por ello se ha imaginado desde Homero hasta Dante y desde este hasta Juan Rulfo como el espacio alterno que reconstruye o que continúa el sentido de la vida. El vallenato, la tierra del olvido, por su parte, es un lugar imaginado de una temporalidad indefinida, dice Manuel Sevilla, un estudioso de la música popular colombiana, donde el pasado se conecta con el presente. Se trata de un lugar donde prevalece la esperanza colectiva, donde habitan los viejos juglares y se exalta lo campesino. Hasta ahí la cita. Hombres y mujeres viven en armonía, la gente sabe llevar adelante su vida de acuerdo con su trabajo y asienta su optimismo en la misma música que es espejo de la naturaleza idílica. El mitopaisaje descrito en el disco completo que contiene este vallenato de Vives se resuelve en utopía porque el tiempo se pierde en las historias, lo que da lugar a un espacio en el que se conjuga la Sierra Nevada, el Valledupar y la tierra del mismo Vives concretamente, Santa Marta. Los espacios conjugados que dan forma entonces a una colombianidad, como señala otro estudioso de la música popular colombiana, Fernando Loeste, que dice: más allá de la creatividad musical de Carlos Vives y su compromiso con la igualdad social, el éxito de su música reside en parte en la manera en la que su persona y estilo operan para omitir temas de racismo histórico y contemporáneo y para estimular las fantasías colombianas de unidad nacional. Voy a tratar, e insisto, a tratar porque, como ya advertí, soy malo para estas cuestiones, de poner un fragmento, ¿no? De para quien no conozca esta pieza, oír un fragmento, ¿no? Simplemente como muestra, como cita de esto que estamos diciendo. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña,
cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, marca mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, marca mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Bien, pues ahí está entonces ahí está este vallenato que, bueno, que diremos luego alguna otra cosa más en la relación con la comedia aristofánica, pero ahí está una muestra, incluso para quienes no conocen, ¿no? O no lo conocían. Continúo. Ahora bien, no obstante lo anotado, líneas arriba, si bien el carácter utópico buscaría erradicar del espacio imaginado todo aquello que contradiga la idealización del tiempo, según la cita que leíamos, hallamos también en algunas canciones el sentido de la utopía sin abandonar el rasgo histórico en el que se fundamenta, incluso ideologías, incluso pues guerras, incluso confrontaciones como suceden en la misma Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, buscando siempre, al menos ideológicamente, el anhelo de otra sociedad mejor construida. De la cumbia del pescador, muestra de la armonía del sujeto con la naturaleza y su trabajo, a los caminos de la vida, un vallenato situado en las antípodas, de la tierra del olvido, se puede apreciar un variopinto mural del anhelo por hallar o por crear la idealización de una semiosfera en la que el hombre y naturaleza son una unidad compacta, y que las tragedias se resuelven también al son de una cumbia, de un vallenato o de un merengue. Pero sobre todo en la música afrocaribeña resuena la esperanza de que se subvierte el orden de las cosas y que ocurre lo impensable. Y a partir de ello mismo pueda resurgir esa nueva sociedad. Un ejemplo concreto que recuperaría la memoria en el empeño por descifrar esa utopía en el mismo contexto colombiano se encuentra en la pieza musical titulada La Rebelión, una salsa ejecutada magistralmente por Joe Arroyo, en la que se plasma la rebeldía de los esclavos traídos desde África y su voluntad por obtener su libertad. Se trata de una historia sencilla a partir de un tópico en apariencia también simple, pero que es el detonante para el levantamiento de los afrodescendientes. El grito de "no le pegue a la negra" sintetiza la oposición al sometimiento y a la humillación de los tiranos de la época colonial, similar a la referencia que podemos escuchar en un merengue, el merengue que se titula Guayando, que ironiza el descubrimiento de América. Cito la letra, no voy a poner el merengue, si no se me ponen a bailar aquí todos. En 1942, dice la letra, llegó un tipo que dijo que descubrió a Quisqueya mía. Ave María, get out of here con eso. Tai los indios caribeños, después que le exigió a su pueblo, él fue el que propulsó su ritmo merengueado ripá o pa a su hijo. Hay un tipo que en 1942 dice que descubrió a Quisqueya mía. Quisqueya es el nombre que se le da a esa región de Haití, ¿no? De esta región de donde se originan todos estos ritmos también afrocaribeños como el merengue o variantes de ese merengue, la dominicana, Haití. Quisqueya es el nombre original de esa región, ¿no? Que después, bueno, va a cambiar también su misma denominación. Entonces, en este tipo de piezas musicales vamos a hallar que existe esa utopía, pero no en el sentido totalmente como hallamos en el vallenato referido, muy cercano a esa idealización de
de la magia, ¿no? que podemos hallar en los textos de García Márquez, etcétera, sino que hay claramente una cuestión, digamos, de carácter, pues sí, social, que podemos hallar nosotros también en la letra de esta Esto es una línea de esta pieza que estamos aquí comentando. Bueno, entonces, en la rebelión, el levantamiento crea una comunidad de esclavos huidos que quedan al margen de la sociedad colonialista, pero que en su contexto reinventan una organización social que hace eco de la utopía al repensar y revivir sus raíces africanas y reintegrar su ancestral cultura en las tierras colombianas. Los cimarrones escaparon de la barbarie de los blancos para adquirir una identidad propia y así echar por tierra toda idea de esclavitud y de sometimiento. Voy a compartir nuevamente la pantalla para escuchar fragmento de esta otra pieza. Vamos a otro subgénero de estos ritmos afrocaribeños, que es lo de la salsa, y ver justamente lo que he explicado hacia el final. No sé si se escucha, Claudia. ¿Me puedes decir? Se escucha muy bien, doctor. Claudia, ¿se escucha? Muy bien, se escucha. Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Un matrimonio africano, esclavos de... Bueno, hasta ahí voy a dejar, ya luego ustedes buscan la pieza. Espero que se haya escuchado porque yo no escuché aquí nada, pero me dice Claudia que ustedes sí oyeron, ¿no? Tanto la letra como el acompañamiento de los instrumentos musicales son una reivindicación del cimarrón que siente suya la tierra americana, a pesar de provenir de otra realidad, y que mira en el español al tirano que es dueño de la vida misma de los esclavos. Hay que subrayar el sentido de que el grito de rebeldía se escucha aún como índice que marca la historia de los años 1600 hasta el siglo XX. Se trata, pues, de una marca indeleble en la medida en la que el racismo y el clasismo continúan siendo señas de identidad en parte sustancial de las sociedades latinoamericanas. Tópico que aparece salpicado aquí y allá, como hemos visto en el caso de un merengue, y pueden verlo ustedes en varios de los merengues, por ejemplo, también de Juan Luis Guerra, por ejemplo, y en general en diversas piezas afrocaribeñas. Comparativamente, si bien el vallenato de Vives elimina esos rasgos sociales, no deja de lado la recuperación de la negritud desde los mismos instrumentos musicales y el tejido de ciertos tópicos que refieren de modo inmediato a aquella cultura. El imaginario latinoamericano, literario y musical ha proyectado también una figura heroica para describir los alcances de esa utopía.
Y como en el vínculo que hemos querido trazar causalmente entre las ranas y la tierra del olvido, ahora estableceremos un puente con la representación prometeica. 100 años de soledad es quizá el ejemplo mejor acabado de la utopía en la narrativa latinoamericana del siglo XX. Recordemos que el titán fue encadenado en una montaña por órdenes de Zeus a causa del robo del fuego sagrado, mismo que recibieron los hombres como un don. La versión de Esquilo respecto de este mito sustenta la teoría del progreso, según la cual el género humano se benefició de la técnica en general, lo que proporcionó la satisfacción de sus necesidades inmediatas, vitales, el alimento, la casa, el vestido, y así como otras abstracciones que son parte de la cultura, la letra, el número, etc. El fuego divino en manos de los efímeros es símbolo tangible del progreso de la civilización. Pues bien, José Arcadio Buendía buscó la creación de una nueva sociedad al huir de los fantasmas del incesto y del asesinato. De esa búsqueda nació Macondo, que como hemos dicho es principio y fin de la historia de la humanidad, que se teje a través de una maraña de mitos inverosímiles. Una de las múltiples líneas de la historia de este pueblo considera que la idea del progreso no existe, lo que se prueba en el hecho de que, cito, el mundo era tan reciente, dice García Márquez, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Hasta ahí la cita. Así, la tarea que lleva a cabo José Arcadio la da el nombrar al mundo, y esto ocurre por plena voluntad humana, sin el mandato de ningún dios. Como nombrar es otorgar la existencia, José Arcadio cumple con el cometido de hallar por el nombre, por la palabra, la naturaleza y la función del mundo. Es la utopía creada prácticamente ex nihilo. En efecto, la utopía de Macondo muere con el progreso que es traído simbólica y concretamente por Úrsula Iguarán, la esposa de José Arcadio, que es una esperpéntica suma de los mitos de Adán, de Eva y de Pandora, perdón. Úrsula, cuando va en búsqueda del hijo, otro mito, el hijo pródigo, encuentra sin querer la ruta que va a conectar a Macondo con el mundo, una ruta que nunca encontró José Arcadio y sus amigos. Tras de ese encuentro, el regreso de Úrsula se acompaña con una tribu de gitanos. Esa tribu de gitanos van a encender la imaginación de José Arcadio. Y más tarde va a llegar la compañía bananera, con el viento de la desgracia, si recordamos otros cuentos de García Márquez, o con la hojarasca, toda esa gente ajena que llega a los pueblos y que a veces lo único que trae son desgracias. Aquí claramente la referencia es a la compañía bananera. Entonces, el progreso vinculado pues de manera aleatoria con Úrsula Pandora, que abre esa jarra de males, va a acabar con Macondo. El progreso utópico del fundador queda en el abandono. Hay un progreso externo que es este que trae Úrsula, y hay un motor interno de ese progreso que es José Arcadio, ¿sí? Y todo eso, ese conjunto, se va a detener cuando José Arcadio es atado al castaño. Prometeo llevó el progreso a los hombres, nos dicen los mitos griegos, todos los mitos griegos que coinciden en que llevó el progreso al hombre. Y para, de manera simbólica, detener eso, Prometeo es atado a la montañecita. Aquí tenemos una suerte de Prometeo macondiano, como se diga. Porque José Arcadio, que es el progreso, va a ser detenido cuando se vuelve loco, cuando está fuera de sí. Ese progreso que ha llenado su mente lo ha llevado a la locura, ¿sí? No estamos lejos de los humanistas que acabamos de hablar hace un momento, ¿eh? Ahí está Erasmo y su elogio de la locura, ahí está Moro también con su utopía. Estamos hablando, con otras palabras, de un pensamiento similar. Y José Arcadio termina siendo atado en el castaño que está en el patio de su casa. Cito: el viernes antes de que se levantara, nadie volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la menor duda de que seguía siendo lunes. Entonces agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal,
Destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido, pero completamente incomprensible. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña, seguramente una lengua clásica, como las que aparecen por ahí, y echando espumarajos por la boca. Así termina José Arcadio. José Arcadio, atado al castaño, es gemelo de Prometeo, encadenado a la montañecita, significado acaso de un progreso que debe ser contenido para que no destruya su propia creación. En este caso, pues, como hemos visto en los ejemplos, su utopía. Vamos a la música, con estas analogías que estamos haciendo. Hay varios casos en los que se recrea este tópico. Por tiempo me voy a referir solamente a uno que me parece es muy significativo, y vamos a otro género. Hemos hablado aquí de diversos géneros en la música latinoamericana. Vamos a otro que es el de la trova cubana, y tenemos una canción que es la canción del elegido, así llamada, de Silvio Rodríguez. En esta pieza, el músico cubano retoma esa idea del hombre nuevo, un héroe tópico en la medida en que parecería ser un sujeto, un individuo de otro mundo. Y ese otro mundo, sin duda, es una alusión al socialismo. La lectura más corriente, más común de la canción del elegido apunta a que hace alusión al Che Guevara. Sabemos que atrás hay otras imágenes, hay toda una discusión dentro de los mismos musicólogos cubanos a quién se está refiriendo realmente Silvio Rodríguez. La alusión que digo en general, digamos, los escuchas de esta música en general, aluden inmediatamente a la figura del Che Guevara. Ese otro espacio, pues, es ese socialismo, digamos, que puede estar imbuido en esta canción, marca el nacimiento de una nueva comunidad que arranca con la invención de ese nuevo ser humano que recuerda el viaje del Granda y el asalto del cuartel Moncada. El héroe revolucionario busca sembrar la semilla de la metamorfosis social para que de ella emerja una sociedad cuyo progreso sea más justo. Estamos hablando, como siempre repito, de utopía. Así que no empecemos a hacer otras elucubraciones, por favor. Este Prometeo tiene como fin hacer la revolución, y en ello se le puede ir la misma vida, el mismo sacrificio, solo para comprender al final, y seguimos en la idea de la utopía, que el esfuerzo puede ser destruido por el mismo ser humano. La historia devuelve al sujeto a la realidad y termina atado al idealismo revolucionario, quizá sabiendo que camina constantemente siempre hacia esa utopía nunca acabada, nunca alcanzada del todo. Vamos entonces otra vez a escuchar, o vamos otra vez a este punto de compartir la pantalla para escuchar esta última pieza, un fragmento nada más. Espero que se oiga porque
Bien, ya, para finalizar. Moro emprendió la tarea de nombrar un nuevo mundo, de darle significado a los elementos que componen la utopía. Tarea semejante hace José Arcadio, pues el acto de dar el nombre a las cosas devuelve al sujeto al tiempo primigenio, aquel en el que todo está por hacerse, por imaginar siempre el mejor de los mundos. El ser humano de todos los tiempos concebirá siempre un espacio ideal para vivir. Es su sueño, es su derecho. Y sin embargo, este mismo principio, paradójicamente, lo llevará a una vuelta en el tiempo para continuar construyendo utopía tras utopía. Y en eso se le va la vida. Gracias. Muchas gracias al doctor David por esta tan original conferencia, inquietante desde luego, y pues tal como nos advirtió, como pasa con el teatro dionisiaco, que la gente se preguntaba, Titauta proston Dionison, ¿qué tiene esto que ver con esto? Tenemos 5 minutos para escucharlos. Si tienen comentarios, observaciones, algo que nos quieran comentar, saludos. Es el momento. Así bueno, nos dice Marta Montemayor, que muy emotiva la música en el contexto. Y Ana Luisa Izquierdo pregunta, ¿cómo se le ocurrió este tema? ¿Cómo fue que llegó a concebir esto tan original? Bueno, yo trabajo, mi línea de investigación aquí en Filológicas es la del teatro griego, ¿no? Específicamente tragedia. Pero bueno, tiene que estar uno yendo en los textos de aquí y hacia allá. A mí me llamó, ¿cómo nació? Pues yo he estado trabajando el asunto de la utopía en diversos contextos, en diversos aspectos, siempre partiendo de lo griego, y pues simplemente nace pues conectando una idea con otra, un texto con otro, es decir, al estar leyendo la comedia aristofánica y uno va viendo las traducciones, también el ejercicio de traducción, ver qué dice el texto griego, este sintagma de la tierra del olvido en la lengua griega, pues tiene que ver con la misma filosofía. Platón lo menciona, por ejemplo, siempre en referencia pues a ese inframundo como una alteridad, es nuestra alteridad última, al final de cuentas, ¿no? Y en el caso de Aristófanes, pues hay una clara burla y una clara ironía sobre todo esto que está jugando con el fin del teatro, porque es ironía, es burla, pero al final de cuentas lo está diciendo en serio. Y la construcción utópica de Aristófanes a mí me llama mucho la atención porque a mi modo de ver, esa situación política que busca cambiar, que busca erradicar, me parece mucho más potente que la teoría platónica, ¿no? Ya sé, la filosofía es muy seria, en fin, pero este modo en el que Aristófanes, mediante la risa, se acerca a diversas utopías, lo vuelve, a mi modo de ver, lo vuelve un autor más cercano, en este caso, al pueblo ateniense. Sí, sin duda el ateniense que iba a las comedias de Aristófanes entendía sus dobles sentidos, entendía sus metáforas. Está hablando un ático, Aristófanes está usando un ático, digamos, en ese sentido, valga la expresión, un ático muy castizo, un ático muy aticista, ¿no? Y entonces, pues esto se vincula con esta cuestión de lo popular, que siempre en esos términos semióticos se habla de una alta, media y baja cultura, cosa que es bastante discutible, incluso ya rebasada. Estas expresiones populares de la música, pues resultan atractivas cuando uno puede conectar estos, pues a veces es una palabra, a veces es un sintagma, ¿no? Por ejemplo, como imaginar pues a José Arcadio, yendo a otro caso, que al estar amarrado se está amarrando al progreso, es decir, ese árbol que es como el axis mundi, Macondo como axis mundi, que nos va a recordar a la montañecita, Prometeo atado, en fin,
¿Qué quiero decir? Estas divisiones de alta y baja cultura me parece son totalmente irrelevantes. La cultura es la cultura y en ese sentido yo no veo ningún problema en vincular ese sintagma de Dolezespedion con la tierra del olvido. Simple y llanamente es eso. Quisiera traer a colación rápidamente una de las enseñanzas que yo aprecio mucho de la doctora Vianello. La doctora Vianello muy continuamente nos repetía, ¿no?, a los alumnos en clase, que el futuro de las letras clásicas en un país como el nuestro, ¿no?, frente a la visión europea, etcétera, era justamente cultivar esos estudios, esos conceptos para nuestro contexto, para nuestra realidad, para lo que nosotros somos como cultura. Y creo que esto es un ejemplo. Te agradezco la pregunta, Ana Luisa, y muchos saludos. Bien, leo rápidamente 2 comentarios para cederle en los últimos minutos a la maestra Silvia Aquino. Nos dice que muy bonita, muy original, y alguien lo hizo bailar. Doctor David no solo nos hizo bailar, sino cantar y sobre todo penar, ¿no? La pasión ahí parece que hizo mella. Y bueno, la doctora habla que muy interesante y le recordó la utopía de Moro, las acciones de Vasco de Quiroga en Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna, Michoacán, comenta la doctora Aurelia Vargas. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra Silvia Aquino en los últimos 2 minutos que nos quedan. Muchísimas gracias. Nada más para felicitar a David y para comentarle que en la mañana, en el área de mayas, del mundo maya, nos hablaron de Palenque y nos hablaban también de que la persona que estaba descubriendo, que estaba más bien aprovechándose de todos los bienes culturales de allí mismo, decía que los mayas habían formado toda una cultura, que se habían ido a la India, que se habían ido a Egipto y que habían llegado hasta Grecia. Es decir, creando una concepción universal, digamos, a partir de la propia visión personal que esta persona tenía allí en el mundo maya, ¿no? Esa ilusión suya de que su conocimiento llegara a la humanidad. ¿Tú crees que sea posible encontrar una concepción utópica humana completa para este planeta y para estos siglos? Gracias. Por supuesto que sí, porque al fin y al cabo es utopía. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada y muchas de las utopías, pues, a veces con el paso del tiempo se tornan una realidad. Pongamos un ejemplo concreto nuevamente con Aristófanes. A ver, ¿cómo imaginar que la comunidad, esa coinonía imaginada por el grupo de mujeres en Atenas podía pergeñar, guardadas las distancias, un sistema comunista, ¿no? O sea, la idea de comunismo vendrá como tal, como teoría política, vendrá mucho tiempo después, lo sabemos, muchos siglos después como tal. Pero, pues, los estudiosos de Aristófanes, los estudiosos críticos y abiertos a este tipo de análisis, pues están la mayoría de acuerdo en ver allí elementos de una teoría política que apunta pues a ese comunismo. Actualmente, bueno, estamos viviendo una suerte de revolución que busca reivindicar o que busca dar un espacio a la mujer. Uno no puede dejar de voltear como clasicista a esa utopía aristofánica en donde una mujer como Lisístrata, a través de una huelga sexual, logra doblegar a los ejércitos. Lisístrata es la que desata, ¿no?, los ejércitos, ese juego entre atar y desatar en la guerra y la paz, el nombre de Lisístrata como un nombre parlante, que implica pues esa figura fuerte de esta mujer que logra utópicamente, estamos hablando nuevamente de la utopía,
pero que en un momento que en un momento dado ha sido una realidad, o puede ser una realidad de otra manera. Entonces sí, Silvia, claro que sí. Soñar no cuesta nada. Bien, rectificando aquí, nos dice Angélica Arriola que no quiso decir penar, sino pensar. Y bueno, pensando, nos despedimos, y penando quizá también. Muchas gracias, doctor, y pues creo que con esto cerramos el día, y mañana seguimos con las jornadas. Muy bien. Pues Buenas muchas gracias noches. a todos. Muchas gracias, Claudia, Arturo, muchas gracias, Marta. Buenas noches a todos.